Bienvenidos a su canal, Los Relatos de Abismo. Es un gusto, como de costumbre, estar con ustedes y compartir el contenido que les traemos en esta ocasión, el cual lleva por nombre Esta es una vivencia que se comentaba mucho a lo largo de mi vida en este lugar. Yo nací en una comunidad conocida como Tampico Alto, pero crecí en una de las comunidades de las márgenes de la laguna de Tamiagua. Omitiré todos los datos de la comunidad donde ocurren los hechos, así como los verdaderos nombres de los involucrados en ellos, debido a la magnitud de lo acontecido en esta especie de anécdota. En esta comunidad, que por sustento tiene la pesca y la agricultura, ocurren hasta la fecha sucesos paranormales, pero en especial cuando yo era niña, había una persona o ser que aterraba a los niños en especial, pero también a adultos y ancianos por igual. Esta persona vivía muy cerca de un camino, paso para los que se dedicaban al jornal. Como sabrán, muchas parcelas se conectan por caminos hechos por la gente. Estos conectan entre sí, atravesando por las tierras de muchas personas. Esta persona era muy conocida por tener varias hectáreas de tierra y por vivir aislado del resto de la población. Enconado por lo profundo de los sembradíos, situados en una de las tierras más lejanas del poblado, a esta persona se le conocía como Bocho. Nunca supimos si ese era su nombre real, pues muy pocas veces se le veía en las tiendas de acceso rural conocidas como conasupos. Mi padre y mis tíos en ocasiones comentaban que hacía trueques o ventas de semillas con Bocho, pero que era muy difícil llegar a hacer tratos con él, ya que no le gustaba que se le acercaran a su choza. Al ver a gente aproximarse a esta, Bocho salía con un machete a interceptar a quien se acercara a su choza. Le preguntaba qué quería y de manera muy agresiva te invitaba a largarte de su tierra. Mi papá por aquellos años era también muy respetado por ser quien tenía mucha participación en las cooperativas que compraban pescado y contaba con una buena relación con agricultores de aquellas comunidades cercanas. Comenta que al parecer por esta posición social, Bocho no se portaba agresivo cuando lo veía a él. Esto le facilitaba un poco más acercarse a Bocho. Una tarde mientras cenaban, mi padre le comentaba a mi mamá y a mis tíos que los compradores le acaban de pedir una cuota mayor de maíz a la que habitualmente le solicitaban, pero que no la completaba. Entonces uno de mis tíos le dijo: no hay más que hablar con Bocho, él tiene 1 hectárea de puro maíz. Apenas ir y ver si completamos con lo que Bocho tiene sembrado. Ya ha de estar apenas para mazorca. Mi papá le dijo que tenía hasta mediodía para mandar respuestas si podían cumplir con el pedido o no. Mi tío le dijo que entonces él lo acompañaría para ver cuánto podían aportar y lo acompañaba por si se ponía agresivo. Aquí les comentaré que en mi comunidad se decía mucho que se desaparecían gallinas, puercos, guajolotes y animales que eran destinados para el consumo de carne. Pero lo más aterrador era que se comentaba que cuando enterraron a una señora que murió aún estando joven, un jornalero en plena borrachera, a los 3 días de haber enterrado a la mujer, por la noche saliendo de la cantina sin dinero para gastar y acompañado por una botella, fue a visitar la tumba de su hijita que años atrás había fallecido. El jornalero comentó en el poblado que cuando él llegó al panteón escuchó como un perro masticaba huesos. Sin tomarle importancia y en su borrachera se apresuró a buscar a la tumba de su hijita. Al encontrarla se sentó a beber su caña y llorarle. Comentaba que cuando él guardaba silencio escuchaba los crujidos, por lo que prendió su lámpara y apuntó hacia donde escuchaba este sonido. Lo que vio dice que bajó la borrachera inmediatamente. Vio a un enorme perro que había escarbado la tumba de la recién sepultada y lo que masticaba eran sus carnes putrefactas, así como los huesos ya sin carne. Cuando él vio esto, corrió inmediatamente a su casa. Mucha gente, al no creer lo que contaba, se aprestaron al panteón. Ahí pudieron ver que parte de la historia era real, pues efectivamente la tumba había sido profanada, dejando solo unos cuantos despojos de lo que se había sido una persona. Mucha gente atribuye este hecho a un nahual, pues la descripción del jornalero y la profanación de la tumba apuntaba a eso, la intervención de un nahual. Mucha gente que presenció esto corrió el rumor, concentrándose así toda la gente que habitaba este ranchito,
a presenciar los hechos para poder creer. El único que nunca le dio importancia a esto era Bocho, recluido en sus tierras, pues, después de que su mujer murió, ya no quiso saber nunca nada de la gente. Siendo Bocho de muy poco ver y al mantenerse al margen de los hechos, la gente comenzó a atribuirle a él el ser el culpable de tan aberrantes sucesos. Le conocían como el nahual de la zona. Lo más raro, pero que medio confirmaba lo que él era, es que cuando se empezó a decir que Bocho era el nahual, como por arte de magia cesaron de desaparecer animales grandes. Habiéndole recordado esto a mi papá, mi tío le sugirió de perdido llevar machetes, pues esto es muy normal en las zonas rurales y nadie te cuestiona al cargar un machete. Al estar los dos de acuerdo y habiendo terminado de cenar, se enfundaron sus machetes, prepararon sus caballos y se encaminaron a la casa de Bocho. Por aquellos años, la mayoría de las personas que vivíamos en las zonas montosas estábamos habituados a caminar a oscuras, pues eran pocos los caminos que había y muy difícil conseguir baterías por esas zonas. Mi papá y mi tío no eran la excepción, así cargaban las lámparas, pero dice que no las creían necesarias, pues diario transitaban ese camino. Solo sabían que la tierra de Bocho comenzaba 2 parcelas más delante de la de nosotros. Al llegar a la tranca para entrar a las tierras de Bocho, mi papá le gritó: «Bocho, soy yo, quiero hablar contigo, es urgente», pero no recibió respuesta. Mi papá no tenía más tiempo que perder, así que inclinándose sobre el caballo, abrió la reja y pasaron a caballo. Al llegar al claro de la casa, dice mi papá que un viento les trajo a sus narices un olor repugnante a carne putrefacta. La casa estaba oscura, mientras los dos se tapaban la nariz asqueados. Entre la oscuridad escucharon el cerrojo de un rifle, seguida de la voz de Bocho preguntando que qué querían, que quién les había dado permiso de entrar. Mi papá, levantando las manos, le dijo: «Bocho, soy yo. Me trae una urgencia. Necesito comprarte tu maíz, solo eso. Si no me urgiera, no hubiera venido a molestarte tan noche». Bocho, sin decir nada, solo lo miraba, así por unos minutos. Cuando le contestó, le dijo: «Mañana temprano te lo dejo todo en el patio de tu casa. Ahora, lárgate o les meto plomo». Mi papá y mi tío los invadió la impotencia, pues era imposible lo que Bocho decía, pues era imposible cosechar tanto maíz él solo y transportar tanto peso. Totalmente decepcionados, no les quedó más que desistir y se fueron a casa. Esto nos lo platicó por la mañana, mientras veíamos una enorme pila de costales de maíz desgranado. Ahí, a un costado de la enorme pila de maíz que a mi papá y a mis tíos les había costado cosechar muchos días. Mi papá no dijo más y se fue a conseguir transporte para cumplir con su pedido. Días después, mientras cenábamos, pudimos hablar de lo sucedido y a lo que mis tíos solo dijeron a mis padres que hacer esa enorme hazaña era imposible, que eso solo se podía hacer con la ayuda del maligno y que de seguro era cierto que Bocho sí era nahual y que había pedido ayuda al maligno para hacer esto tan increíble. Mi papá le dijo a mis tíos que no comentaran nada de eso en ningún lado, pues fuera lo que fuera Bocho, gracias a lo que había hecho, la comunidad había conseguido un buen comprador. Mi papá, después de mandarle el pago por el maíz a Bocho, trató de no volver a tener necesidad de comprarle algún producto, pues mi papá y mis tíos eran muy creyentes de Dios, al igual que todos los de la población. La vida en la comunidad siguió sin cambios aparentes, al menos por un tiempo, lo que serían 2 semanas, cuando de nuevo comenzaron las desapariciones de los animales de granja. La gente muchas veces, quiero pensar, que fingían, o al menos intentaban fingir que nada pasaba, escudándose en el suponer de que los coyotes se llevaban estos animales. Una mañana, las campanas de la pequeña capilla tocaban tristes, anunciando un deceso. Una señora de avanzada edad había sido llamada ante el Creador. Se veló como de costumbre, y al día siguiente se le dio sepultura, pero los familiares cubrieron la tumba con alambres de púas, esto ante la mirada de los asistentes al entierro. Algunos se persinaban al retirarse del panteón. Poco a poco se fueron retirando toda la gente, y los siguientes 3 días no hubo ninguna novedad. Dejaron de desaparecer animales, pero esa misma noche, al tercer día, un niño a caballo corría por el camino en el centro del poblado, gritando y con un candil en la mano: «El nahual está en el panteón, está sacando a la difunta, ayuda, ayuda». Mi papá tenía una carabina 30-30 de mi abuelo,
cuando él había peleado en la revolución. Despertó a mis tíos mientras cargaba su carabina y se unió a la multitud de pobladores que se apresuraban a llegar al panteón. En esta ocasión yo también acudí. Cuando llegamos al panteón ya solo estaba la tumba abierta, con pedazos de carne putrefactos regados por los alrededores. El aire se percibía impregnado de una pudredumbre extremadamente fuerte. Era una escena grotesca y perturbadora, pues faltaba la mayor parte del cuerpo de la difunta. Muchos hombres buscaron entre los montes sin encontrar a tan terrible bestia. Los familiares lloraban por tan infame escena. Esa noche, después de cerrar el sepulcro, todos volvimos a nuestras casas con un temor innecesario, asqueados por lo ocurrido y con un sentido de empatía ante tanto dolor de los familiares. Yo me dormí, pues siendo apenas una niña no comprendía a profundidad lo que ahora comprendo. Por la mañana, la campana de la capilla me despertó. Fui a buscar a mi papá y ya no estaba, tampoco mis tíos. Mi mamá me dijo que me apurara porque se había adelantado a la junta que estaba ocurriendo cerca de la capilla. Yo me apresuré y nos fuimos en busca de mis familiares. Cuando llegamos, ya estaba toda la comunidad reunida frente a la iglesia. Mi papá decía ante todos que una bestia no era motivo de vivir aterrados. Al mismo tiempo levantaba la carabina de mi abuelo, diciendo que mi pueblo había peleado para que fuéramos libres y que era deber de los hombres terminar con esta bestia, que no podíamos esperar a que se llevara a mujeres y niños. Es momento de alcanzarlo y matarlo, decía. El esposo de la difunta, un hombre ya de avanzada edad, pidió la palabra. Al concedérsela, el argumento estar de acuerdo. El hombre también comentó que las balas comunes no servirían contra este enviado de Satanás, que había que juntar toda la plata u hacer al menos una bala para rematarlo. De inmediato todos se quitaron las cadenas y anillos que fueran de este material y se lo entregaron al anciano. Este se los entregó a mi papá. En voz alta el anciano le decía: forja la bala para tu carabina y se la dispararás cuando ya lo tengas a tiro seguro. Ese mismo día se dedicaron a hacer esto y elaborar un plan de caza. Ese día yo me pude dar cuenta que Bocho miraba la escena detrás de una casa de un vecino cercano a la capilla, pero no podía interrumpir a los adultos para decirles lo que yo veía. Cuando tuve la oportunidad se lo comenté a mi papá, pero al parecer no le dio importancia. Grupos de hombres, por turnos, cazaron por varios días a la bestia sin tener ninguna pista. Nadie estaba completamente seguro de que Bocho fuera realmente el nahual o el posible animal culpable del terror que había en el poblado. Pero una tarde, mi papá se les quedó viendo fijamente a mis tíos, pues era su turno de buscar a la bestia. Mientras los miraba les decía: vamos a buscar cerca de los montes de Bocho. Nadie lo ha hecho y algo me dice que ahí es donde debemos de buscar. Ese Bocho es algo malo y ya es tiempo de ver qué esconde. Mi papá y mis tíos así lo hicieron y se fueron a los linderos de las tierras de Bocho. Las mujeres y los niños nos quedamos bajo la protección de los hombres que se quedaban en el rancho a la espera de, si venía por ahí el animal, tratar de apresarlo. Estábamos cenando a la luz de los candiles cuando a lo lejos, en los montes, se escuchó un tiro, luego otro, seguido de otros 3 tiros más, y luego la calma. Solo el ladrar de los perros y los grillos se oían. Por ahí, de las 4 de la mañana, se escucharon varios caballos acercándose. Rápido mi mamá y yo corrimos hacia la capilla, pues ahí se comenzaban a concentrar los pobladores. Pude ver a mi papá bajar de su caballo, mostrando una cara de incredulidad. Cuando pude ver que amarrado de un pie y jalado por el caballo, traían el cuerpo de Bocho. Por el pecho traía 3 agujeros de bala. Ahí estaba el cuerpo desnudo de Bocho, abatido por las balas del 30-30 de mi abuelo. Un poblador le preguntó a mi papá que qué habían hecho, porque habían matado a Bocho, a lo que mis familiares asombrados respondieron que lo que ellos habían herido de muerte allá en el monte era un lobo del tamaño de un burro y que lo habían rematado con la bala de plata, como les había dicho el anciano viudo, pero que de repente el caballo comenzó a caminar como si ya no le pesara el animal que arrastraba. Alusaron con sus lámparas a la bestia, la cual se estaba deformando, soltando todo su pelo y revelando piel humana.
adoptando la apariencia de Bocho, que solo siguieron arrastrando el cuerpo, pues la escena era tan aterradora que ya no lo querían tocar hasta que lo viéramos todos. La gente se persinaba y agradecían a Dios porque había terminado el terror por fin. Así, gracias a la astucia de todos los que participaron en esta cacería, las cosas cesaron en esta comunidad. A Bocho lo sepultaron cerca de sus tierras, pues la gente decía que no debía estar en suelo santo junto a sus seres queridos. Cuando fueron a la casa de Bocho, dice mi papá que en una especie de segundo piso y a lo que allá se le conoce como tepanco, Bocho tenía cráneos, fémures y partes de cadáveres, algunos aún con tejido y algunos aún con carne putrefacta. Las tierras de Bocho con el tiempo se convirtieron en monte, pues nadie quiso comprarlas, ni siquiera siendo prestadas alguien quiso trabajarlas. Con el tiempo, como de costumbre, se fue quedando en silencio este suceso. A la actualidad, alguien que tampoco trabaja estas tierras las compró, pero aún siguen ahí como un homenaje a las aberraciones que Bocho hizo en este lugar. ¿Qué les pareció, amigos, el video que les trajimos en esta ocasión? Esperemos haya sido de su agrado. No olviden suscribirse, darle like y compartir, ya que constantemente les estamos trayendo contenido que esperemos esté dentro de su agrado. No lo olviden, nos estamos viendo en una nueva edición de Los Relatos de Abismo. Buenas noches y hasta pronto.